Hoy nos acompaña nuevamente en el Tesoro de la Isla Pierre Martínez Valencia, que es sacerdote católico, que vive en la ciudad de Arequipa y que nos está ayudando, nuestra productora, para lograr entender un poco más el fenómeno del ateísmo moderno. Pierre, ¿cómo estás? Muchas gracias por hablar con nosotros. En la entrevista anterior, en la primera entrevista, nos hablaste un poco de la historia del ateísmo moderno. Digo moderno porque ateísmo hubo siempre, entiendo, ¿no? Exacto. Este, pero vos te referiste como a etapas históricas y hablaste un poco de la primacía de la subjetividad como impedimento para el conocimiento de la objetividad y de la realidad de Dios, ¿no? Y del mundo también. Ujú. Así que bueno, queremos aprender, somos todo oídos, te escuchamos. Gracias, Eugenio. Agradezco muchísimo la posibilidad que me das de entrar en tu canal y te felicito por las cosas que haces en este nuevo foro que son las redes sociales para que mucha gente también conozca una distinta manera de pensar, ¿no? Porque a veces hay un pensamiento que es muy fijo, muy determinante en nuestras sociedades y hablar de Dios ahora cada vez se hace más difícil y hablar en sociedades como las que vivimos, que en principio son muy culturales, hablar de Dios es como especie de hablar de una superstición o de cosas del pasado, ¿no? Que solamente tienen personas muy conservadoras a ultraconservadoras. Se hace cada vez más difícil hablar de la fe en Claro. determinados ambientes y esto es un foro muy interesante porque aquí las personas pueden al menos escuchar o la otra campana, ¿no? Entonces Bien. te agradezco muchísimo esto. A ver, quería ahora plantear un poco la cosa desde otro aspecto porque bien lo decíamos la vez pasada de que en toda hay una historia del ateísmo. El ateísmo se va incubando, ¿no? Va germinando, digámoslo así, se va dando a conocer en el pensamiento occidental, principalmente en el pensamiento occidental, porque habíamos dicho también que históricamente las culturas, todas las culturas han sido culturas religiosas. Las culturas no han sido ateas. En la antigüedad no existen culturas. Han habido personas ateas dentro de la cultura. Y actualmente también podríamos decir lo mismo, porque si bien hay muchos hombres hoy día que no creen en Dios, ni plantean ningún tipo de actitud hacia Dios, inclusive viven en un gran indiferentismo, sin embargo, por los datos que tenemos, que los mismos países dan de sus estadísticas, cuando se hacen censos y se preguntan si la comunidad de este país, de esta ciudad, pertenece a alguna religión, la mayoría de las personas profesan una religión. Claro. Entonces, si bien hablábamos que el ateísmo es un fenómeno que está creciendo en estas últimas décadas, sin embargo, debemos de decir lo mismo de siempre. O sea, la cultura humana, desde que se la conoce, desde que hay vestigios de la cultura humana, siempre ha sido religiosa. Y Claro. si en ella han habido hombres que negaron la existencia de Dios, que propulsaron una negación frente a las cosas de Dios, a Dios y a sus propiedades, esas han sido personas particulares que han estado dentro de esas sociedades. Ahora, han habido sociedades que han sido ante el ateísmo más tolerante o menos tolerante. La Bien. tolerancia ha dependido muchísimo de la situación del pensamiento de la sociedad. Y ahora la sociedad es, digamos, podríamos decir, tolerante, pero con otro pensamiento, o sea, con otra visión de lo que es la tolerancia, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, esto es una cosa importante a decir. Entonces, Sí. porque yo decía, a ver, hablar en un foro así de Dios, hoy día suena en algunos lugares anacrónico, no sé, de otra época, digamos, anticuado, o no planteado al pensamiento de la ciencia del mundo de hoy. Aunque también Claro. este pensamiento cientificista del mundo de hoy ha ido un poco, digamos, se ha ido como cayendo, ¿no? Venido a menos, Claro. en esta etapa en la que vivimos, en donde ya el hombre no es como antes, no como a principios del siglo XX, que decía, no, las ciencias nos dan la respuesta de todo, pues muchos hay que ahora, con un pensamiento bastante crítico, y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo, dicen claramente de que las ciencias no son la respuesta de todo, porque el hombre Claro. se ha puesto a estudiar y qué sé yo, y nunca va a haber la respuesta absolutamente de todo. Claro. Entonces, debemos de decir eso, pero este pensamiento que se introdujo como una moda cultural y que se ha insertado
en las facultades, en las universidades, en los colegios. Entonces, da como una especie de moda, ¿no? De sofisticación cultural. Yo soy ateo, yo no creo en Dios, eso es un pensamiento antiguo, es un pensamiento anticuado. El padre Conero Fabro, yo les hablé de un libro la vez pasada, que es el libro se llama La aventura de la teología progresista, dice una cosa que es Sí, contundente, dice, el mundo de hoy, la sociedad actual, no solamente no sabe responder a la pregunta más importante de la existencia del hombre, que es la pregunta de Dios, sino que inclusive ha perdido la capacidad para formular correctamente esta pregunta. O sea, por la manera de pensar del hombre de hoy, sí, por la manera de concebir las cosas, sí, inclusive ha perdido la capacidad de preguntarse concretamente o sea, de formularse correctamente cómo es este tema de Dios. Porque al bien, introducirnos en un sistema del que vamos a hablar, ¿no? Un sistema como es la inmanencia, esa inmanencia materialista, secularista en la que estamos hoy día, sí, entonces perdemos de vista inclusive qué cosa debemos de preguntarnos cuando hablamos de Dios. bien. A ver si entiendo. No solamente no tiene respuesta, sino que tampoco tiene pregunta. No O solamente que sea, no tiene respuesta, sino que no sabe preguntarse. no sabe ¿Qué es Dios? preguntarse. ¿Qué entiende? O sea, cuando te preguntas acerca de Dios, ¿qué estás preguntándote? ¿De quién Claro, estás hablando o de qué estás hablando? Porque para claro, muchos, ¿no? Por ejemplo, yo les planteo, ¿no? Sin, tal vez adelantándome un poco, a inclusive algunos teólogos que fueron llamados en su tiempo, década del 60, inclusive en medio del 70, los teólogos de la muerte de Dios, ¿no? Concretamente, qué sé sí, yo, sí, Bullman, Tillich, Bonhoeffer, Bonhoeffer, como le digan, sí, este, sí, sí, ellos plantean una cuestión acerca de Dios en donde rechazan el concepto de Dios, el concepto católico de Dios, ¿no? Como un ser claro. distinto, y en el caso de Cristo, como un ser que ha venido a este mundo y se ha encarnado. En el pensamiento de ellos, el Dios que Sí, ellos tienen es el Dios que brota del Espíritu mismo, de la interioridad, ¿no? El Dios que está adentro de uno, que no hace falta mirarlo afuera, porque tampoco conoce si hay algo afuera. Lo importante es lo que hay claro, adentro, ¿no? Entonces, el Dios que sale de adentro. Entonces, ese Dios que hay de afuera, ese Dios que se plantea como ser de afuera, como ser en sí, según digamos, la lectura de Kant o digamos, la manera de expresarse de Kant, este Dios que es ser en sí, es un Dios que hay que negarlo, porque es el Dios tradicional que nos han hablado, ¿no? Del cristianismo o la filosofía griega, y ese Dios hoy día no pesa, porque además es el Dios que consiente el mal, es el Dios que consiente la enfermedad, que se mueran los niños de hambre, que hayan injusticias. Entonces, cuando hay situaciones así, ¿cómo consentir? ¿Cómo podemos consentir que eso sea Dios? Que ese Dios nos los hayan enseñado. Entonces, hasta o eso es, sea, hasta el planteamiento, hay sí. a ver, hay teólogos que asumen la muerte de Dios y empiezan a Sí, hacer una teología una nueva como teología, una teología desde adentro, no desde una teología adentro. de, claro, o sea, no una teología, o sea, un nuevo parámetro teológico, que eso también ya lo tienen Claro. algunos teólogos católicos, porque estos Ah, teólogos mira, de los que hablo son teólogos protestantes, ¿no? Que claro, arrasaron, o sea, que tuvieron mucha acogida en el pensamiento liberal moderno de claro, protestantes católicos y también de gente laica, laicista, claro. tuvieron mucha acogida. Muchos acogieron este pensamiento. Pero este pensamiento ya lo podemos encontrar, por ejemplo, en Karl Rahner, ¿no? Ah, Runner también tiene esa cosa. Porque Rahner tiene una beta muy profunda heideggeriana de su existencialismo. Ah, Rahner es como alumno de Heidegger, ¿no? Está encantado con Heidegger, Rahner. Entonces, su planteamiento acerca de la libertad, acerca de la trascendencia, es el pensamiento de Heidegger. Es desde adentro, ¿no? Por eso, claro. habrá que hablar de la inmanencia para poder entender un poco mejor este asunto. Ahora, Pero Runner quería, era muy popular entre los católicos. Ahora, no sí, sé, muy popular hasta pero ahora. era... Ah, sigue siendo popular. Bueno, para los que lo entienden, ¿no? Porque por No lo digo que en los puedo, seminarios, en las universidades católicas, y también lo digo así para porque, los que lo entienden, porque es muy difícil de entender a claro, Rahner, ¿no? porque hay modas, entiendo. La teología Sí, es como la ropa. Uno se viste de claro, moda, no se viste de moda. Bueno, te exacto. escuchamos, muy interesante lo que decís, o sea,
No lo Sí, entiendo entonces, mucho, pero dale, te sigo, dale. ya. Entonces, la cuestión es el planteamiento, como Sí, decíamos. El hombre de hoy no sabe ni siquiera hacer el planteamiento de Dios, claro, porque desconoce totalmente de qué se está hablando. Como se ha introducido en esta tendencia inmanente, entonces claro. no sabe quién es Dios, no sabe qué Sí, es sí, Dios. claro. Entonces, bueno, eh, para hablar un poco entonces del ateísmo moderno, del ateísmo Sí, actual, no hablemos de moderno, del ateísmo actual, tenemos que decir que hay distintas variantes de ateísmo. Ya hemos hablado un poco de la historia, cómo surgió, qué sé yo, ¿no? sí, Pero tenemos que hablar ahora de los tipos de ateísmo. Y después es importante hablar también de la posibilidad, porque esto será una cuestión que nosotros nos estamos eh, planteando así nomás, es una especie de invención nuestra, o es que el hombre realmente, porque también hay algunos teólogos, me parece que es Blondel el que dice, no, el hombre nunca puede ser ateo. Hasta el ateo dice, yo soy ateo por la gracia de Dios, ¿no? Esa frase que uno por ahí escucha, ¿cierto? Ateo por la gracia sí, de Dios. sí, 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 Este, pero sí se da el ateísmo. El ateísmo no es algo, sí. o sea, no es algo ficticio, es algo real. Hay gente que profesa el ateísmo y que lo profesa de corazón, ¿no? Bueno, entonces, eh, las primeras distinciones que quiero hacer son entonces los tipos de ateísmo que hay, ¿no? Sí. Entonces Yo voy tomando nota, dale. tenemos entonces primero el más conocido, popular, el que más se ve, ¿no? Sí, En el espectro, que es el ateísmo práctico, el del que práctico. ya hemos hablado un poco cuando hemos hecho énfasis en el secularismo o en Sí, el laicismo, ¿no? bien. Y yo la vez pasada decía que había que hacer una distinción porque el Papa Benedicto XVI en varias oportunidades habló de laicismo, o sea, de la laicidad, y distinguió entre la buena laicidad, ¿cierto? Y esta actitud laica que es no querer tener a Dios, ¿no? Entonces, bueno, son dos Claro, cosas distintas, ¿no? Porque si nosotros vemos el derecho canónico, por ejemplo, el derecho canónico decía que todos somos Christi Fidelis Laici, o sea que todos somos laicos, ¿no? Ahora, ¿en qué claro. consiste el tema de la laicidad? ¿Cuál es la distinción de de un laicado bueno, de un laicado, por ejemplo, de la antigua acción católica, ¿no? De los laicados que eran, digamos, que son, ¿no? Maneras de profesar la fe en el mundo, en la realidad del mundo. Entonces, hay una diferencia entre lo que es lo sacro y lo profano, ¿cierto? Sí. Entonces, esa es una distinción clara. Lo sacro es lo dedicado a Dios, lo sagrado, el Sacro, ambiente sagrado, ¿no? profano. Sí, Claro. Y lo profano es aquello, no necesariamente que sea malo, sino sencillamente donde no está la realidad de lo sacro, o donde no está presente lo sagrado, ¿no? Por ejemplo, este, eh, uno sale de la iglesia y se encuentra con la plaza o con la calle y ahí, en principio, la gente transita, los hombres conversan, hacen transacciones económicas. Bueno, eso podríamos decir es lo profano. La música, la literatura, el arte, esas cosas sí, que no manifiestan, ¿no? Lo religioso, eso es lo profano. Ahora, sí, el católico, sí, por pertenecer por el bautismo a esta nueva economía, que es la economía de la salvación, ¿no? Vive una realidad sagrada, inclusive en lo profano. Porque como dijo Jesucristo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Y entonces ah, vivimos como creo que es la carta de Diogneto, antiquísima, ¿no? En donde dice, los cristianos viven en ciudades, se visten como las personas que se visten en las ciudades, pero ellos pasan la vida no como en casa, no como en casa ajena, sino esperando la casa, ¿no? O sea, esperando el reino. Entonces, sí, viven y se comportan en ese sentido como gente hasta muy patriota, porque es muy patriota la gente católica, ujú, pero sabe distinguir claramente, ¿no? Porque en este mundo uno tiene que trabajar por el reino de Dios. Entonces, allí se da, ¿no? Lo que se dio en el misterio de la encarnación también se da en el cristiano. Y ese es el laicado, que es el grupo de gente que no pertenece a la jerarquía católica por medio de la ordenación diaconal, presbiteral o episcopal, y que vive en el mundo, pero en el mundo es sal de la tierra, es luz del mundo, es fermento de la masa. Bueno, ese es el laicado. sí, Entonces podemos decir que esos son los laicos. Pero cuando ahora se reviste el término laico de sí, ajeno a Dios, es decir, de profano absolutamente, entonces ahí laicismo, claro, aparece el laicismo, ¿no? Que claro, es esa perspectiva, ese pensamiento en donde te dicen, a la sociedad no entra Dios,
ni aunque te toque la puerta. O sea, Mm. a Dios me lo dejas en la puerta de la iglesia, ¿no? Y cuando cruzas la calle, no tienes por qué ni hablar, ni nombrar, ni hacer nada en relación con Dios. Entonces, tiene que haber una grandísima diferencia y una distinción enorme entre iglesia, ¿no? Y Estado laico, educación laica, sociedad laica, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahí creo que ya Bien, se puede distinguir. sí. Ahora, este laicismo defectuoso, porque es imposible, el hombre que en principio desde su ADN espiritual más grande, desde su realidad más profunda, es un ser no solamente que ha sido creado por Dios, sino que tiende a Dios. Es un hombre Ujú. que no vive para sí, sino que vive, es un attinger, es un ser que sale de sí, que busca la trascendencia, por eso se habla de la trascendencia. Entonces, el hombre es imposible que viva sin Dios. Es imposible, porque si uno, digamos, conoce a Dios, acepta a Dios, es imposible que no viva con Él, porque Dios está en todo lugar, en la iglesia y fuera de la iglesia, dentro del hombre y fuera del hombre. Dios está en todo lugar, de una manera especial, no a modo de un panteísmo, ¿cierto? De una manera especial. Santo Tomás lo explica muy bien. Entonces el cristiano se da cuenta de eso, el hombre religioso, no solamente el cristiano, el hombre religioso se da cuenta de eso. Y Claro, entonces sus expresiones, inclusive en el mundo profano, sus expresiones son expresiones cristianas, son expresiones religiosas. Y esas expresiones salen afuera. Y entonces claro, expresa libremente, como todo ser humano que tiene libertad de expresión, expresa libremente su sensibilidad religiosa, su espiritualidad y profesa la claro, fe. claro. Y toda sociedad sana tiene que tener la suficiente capacidad para poder no solamente tolerar, sino también escuchar lo que el religioso tiene que aportar, porque es parte de la sociedad. Sí. Hay una intolerancia de parte del laicismo hacia lo sagrado. No es la Sí, religión la que es intolerante, sino que lo que es intolerante es es el laicismo, que no tolera que se nombre a Dios, que se recuerde a Dios, hasta en algunos lugares que uno se vista con ropa, por ejemplo, como la sotana, o este, en el caso de los católicos, en el caso de los claro. musulmanes, por ejemplo, entiendo que en Francia, por ejemplo, hay toda una guerra en contra de, bueno, ni hablar en China o en la ex Unión Soviética, ¿no? O Claro, sea, no hay tolerancia hacia la fe, hacia claro. todo lo que nos recuerde a Dios, claro. Claro, Sí, eso está claro, sí. hay cosas históricas, ¿no? La Revolución Francesa con la que empezó en el Occidente, se empezó Sí, este nuevo pensamiento. La Revolución Francesa, después de proclamarla, ¿no? La libertad, igualdad y fraternidad, sacaron la guillotina a las calles de París, ¿no? Y empezaron a matar gente a montones. ¿Y qué gente era esa? La gente que pensaba distinto. O sea que la libertad no da la capacidad para que uno piense distinto. O sea, todos pueden pensar distinto, pero el que es religioso, en este caso el católico, no tiene posibilidad de expresarse y tiene que encerrar la fe y no puede profesar la fe y tampoco puede comunicar el evangelio, cosa que a nosotros nos quitaría, o sea, nos impediría el vivir, inclusive, porque sí, nosotros sí, sí. somos de Cristo y ya vivamos, ya muramos, somos de Cristo y hasta nuestra respiración es cristiana, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. bueno, Sí, ya que lo mencionás, tolerancia, ¿no? ya Sí, que lo mencionás, hay muy poca gente que sabe que eh, la- los años del terror produjeron un auténtico genocidio en Francia, sí, 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 famosa sí, en región de la Vendée. claro. Fueron miles y miles de personas que por no aceptar el nuevo orden revolucionario fueran masacradas, niños, mujeres. Eso hay que saberlo, ¿no? Porque uno cree que esto de... no hubo un pomo, como decimos en Argentina, de libertad. Nada. Claro. Sos libre Además, de pensar como yo quiero. claro, tal cual. Bueno, y eso es algo que se repite hoy día. Es Sí, algo que se sí. repite hoy día. Lo que llaman hoy día el pensamiento único. Bueno, pero Bueno, dale, a mí me llama la atención eso sin irnos demasiado por la cuestión dale, dale. histórica, Sí, pero vale la pena que la gente, o sea, también observe esto.
Esto no se estudia en los colegios, no se estudia en historia. No, no, no. Cuando se ve historia, se habla Revolución Francesa, levantemos la bandera francesa, cantemos la Marsellesa. Pero lo que pasó después, además, no solamente con el gobierno del terror de Robespierre, ¿no? Sí. Sino con los pensadores, esos librepensadores, Voltaire, Rousseau, Diderot, ¿no? Bueno, todos esos pensadores que hoy día son grandes luminarias, bueno, ¿qué pensaban? ¿Qué pensaban acerca, por ejemplo, de la persona religiosa? Bueno, Se pues son muchas suprimieron cosas que todas se pueden las... Sí, decir. sí, pero muy interesante, sí. Claro, Bien, eso es otro tema, ¿me entiendes? Pero sí, vale sí. la pena al menos que la gente Bien, sepa algún día y vamos a que pueda volver a eso. leer, Bien, y sí, que sí. pueda leer algo de eso también, ¿no? Me parece Está importante. muy bien, sí. Ahora bien, entonces encontramos un primer tipo de ateísmo al cual se le llama hoy día, ¿cierto? El ateísmo práctico, Práctico. que es lo que hoy día se conoce como ese laicismo. En la práctica, o sea, en la práctica, en la vida cotidiana, en la vida comercial, económica de un país, de una sociedad, de una ciudad, Dios no pinta. Pinta la ley de la oferta y la demanda, no pinta Dios. En lo que se trata de la cuestión política, en el manejo de una ciudad, en la manera de poder gobernar, no pinta Dios, porque Dios, no, o sea, uno no puede gobernarse o no puede gobernar Dios, sino que gobierna el hombre. El hombre se gobierna a sí mismo y listo, dejemos a Dios de lado. La ley de Dios, En claro. algunos lugares, inclusive por ahí se puede tolerar poner una crucecita, aunque ahora a veces muy difícilmente, una crucecita o hacer juramento delante de Dios, digamos, cuando se toman los juramentos a los presidentes o a los diputados o senadores, en el caso de Argentina, acá a los congresistas, pero eso ya está como un poco desfasado, mejor es otra cosa, o sea, ya no, ya esos signos religiosos, porque ni siquiera son cosas en la que uno se consagra, ¿no? Como político, consagrado al bien de las personas, al bien común, delante de Dios, ¿no? Porque esa es la razón, ese es el signo. Pero no, son signos ahora religiosos solamente, y se puede tener, se los puede quitar, bueno, total, no hay Ahora ningún te hago problema una con eso, ¿no? pregunta, Pierre. Con tanta mentira que hay, es mejor que nos juren por el Evangelio. Si están Bueno, mintiendo, digo, Bueno, que lo dejen de lado. yo pienso Ay, que qué sé yo. lo mejor sería, o sea, a ver, yo creo que si un gobernante es católico, Sí, tiene que hacer las cosas católicamente. sí, No solamente pero jurar, sino obrar bien. bueno, por No eso, solamente jurar, sino obrar bien. Ahora, por eso. si un hombre se dice católico pero no obra católicamente, que no le mienta a la gente. Eso es lo único, ¿no? Que no le mienta a la gente Claro, porque eso que es no lo peor que mienta. puede suceder, ¿no? Claro, Porque la claro. mentira que hay en la política es, bueno, pero, pero bueno, eso es hablar también de otro Sí, aspecto de otro. interesantísimo de Sí, ahora, que es discúlpame. la democracia, ¿no? La democracia que nos las Sí, han pintado como una nueva fe, ¿no? Es la fe de la Revolución Francesa, la democracia. ¿Quién no cree? Yo me acuerdo, yo esto lo he escuchado en varios presidentes de repúblicas sí. ¿no? Decir esta frase, yo creo en la democracia. Sí, sí, es Es una una frase común, religión. ¿no? Es una Yo creo en la religión. democracia, ¿no? Claro. ¿Y cuál es la situación? Bueno, mira, cuando vino el Papa Francisco hace 3 años, creo que acá al Perú, y el Papa Francisco, eso estaba en la reunión con los obispos y eso salió, decía, me llama la atención que los presidentes, los últimos presidentes del Perú, todos están en la cárcel o a punto de entrar a la cárcel. Bueno, Entonces uno dice, por lo menos lo meten en la cárcel en Perú. bueno, pero, bueno, pero lo que quiero decir es qué clase de gobernantes democráticos tenemos, porque lo que pasa es que ese es el tema de la democracia, pues eso, pero eso es otro tema. Igual Otro tema. allí también está presente el ateísmo práctico. El pasa que Ahí es una no podemos religión. negarlo. La democracia es una Claro, religión. bueno, ahí no podemos negarlo. Sí, Está bueno, presente, fuerza, dale. el ateísmo práctico está presente allí porque Bien. al que votas no lo votas por la gloria de Dios y el que va a la candidatura no va por la gloria de Dios, sino que va porque tiene tal cosa, tiene tal proyecto, tal, o sea, bueno, no se alinean las cosas al proyecto de Dios, sino que Dios se tiene que alinear al proyecto del hombre. En realidad eso es Sí, es así una pena, y sí. listo. Exacto. Bueno, el laicismo, secularismo, hablamos, esos postulados, ¿no? De laicado, y acá es muy interesante, aquí en el Perú es bastante distinto de Argentina en este sentido, porque el Perú no es un estado laico. Acá yo he escuchado mucha gente, ¿no? Estudiantes de derecho, o inclusive maestristas, ¿no? De posgrados, gritar y decir educación laica, estado laico. Perú es un estado laico. No, no es un estado laico. Ah, O sea, ¿no? en la Constitución, porque además la Constitución tiene que amparar eso, esa palabra tiene que estar presente. El Sí. Perú es un estado aconfesional y colaborativo con la Iglesia Católica, además.
Es una cosa que Argentina no tiene. Perú sí lo Así tiene. dice la Constitución, Es un Estado aconfesional y aconfesional. valora la religión católica, la Iglesia Católica la valora, ¿no? Por la tradición y en la formación del Estado. Mira Bien, tú, claro. ¿ok? Por tanto, acá en el Sí. Perú es una grandísima mentira hablar y postular el Estado laico. En Francia, tal vez en Argentina, en Uruguay, No, podrán no, no. decir En la Estado laico, pero... Argentina el Estado sostiene, según el artículo 2 de la Constitución, Ajá. el culto católico, sostiene el culto católico. No sé qué Mira. significa, Ujú. pero Bueno, aparte, acá en el Perú hay pero bueno, un dice eso. concordato, ajá, acá en el Sí, Perú hay un concordato entre la Iglesia y el Estado, que se sí, hizo, sí, si mal no bueno, estoy, en acá también, sí, sí. 1979, en donde increíblemente el Estado reconoce el derecho canónico, el derecho de la Iglesia, Sí, sí. y promueve y está dispuesto a ayudar, a colaborar con la Iglesia como siempre la Iglesia colaboró con el gobierno. Ahora, Se la compromete a iglesia, colaborar también con la Iglesia, sí. para el argentino, muchos argentinos dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. O Sí, sea, como en decían la los protestantes. mentalidad del argentino, el tema de Dios, obviamente, es separable del tema de la iglesia, ¿no? Y mucha gente está como desilusionada de la iglesia, pero sigue creyendo firmemente en Dios, en el Claro. Dios cristiano, no en cualquier Dios. Bueno, ahí obviamente hay un problema, pero sigamos con el tema del ateísmo, así no. Sí, 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 sí. Bien, entonces tenemos este ateísmo laicista, práctico, Bien, aconfesional. Ahora, sí, esto está arraigado, o sea, podríamos decir que esto es un efecto, ¿no? Un sí, efecto, el ateísmo práctico es la conclusión y es la puesta en escena del ateísmo de muchos. Porque hay muchos que, como dices tú, dicen que creen en Dios, pero viven sin Dios. El Papa Pablo VI me parece que es en la Evangelii Nunciandi que ya decía, ¿no? Que hoy día el problema que vivimos es el ateísmo práctico, de muchos católicos que claro. viven creyendo en Dios, pero en la práctica sin Dios, ¿no? O sea, establecen su vida, su modo de obrar, digamos, su vida social, su vida económica, su vida laboral, su vida académica, pero Dios no está presente. Entonces, ese es un ateísmo práctico, ¿no? Sí, Ahora, sí, eso lo está tenemos también los presente católicos. cuando las papas queman, como dice acá. Claro, claro, sí, por Ahí supuesto. sí, Bueno, sí. entonces, ahora, el ateísmo, pero eso no significa que no exista el ateísmo teórico, Ah, ¿cierto? bien, Entonces, eso es el interesante. ateísmo práctico y después Sí, tenemos el ateísmo teórico. El ateísmo teórico es el ateísmo de aquellos que niegan de manera directa o indirecta, ¿cierto? Algo de Dios, o su existencia, ya, su misma bien, existencia, o alguna propiedad de Dios. Porque no solamente es ateo, en esto yo me guío del padre Colino Fabro, del libro Drama del Hombre y Misterio de Dios, no solamente es ateo el que niega totalmente a Dios, sino que el que niega algo de la naturaleza divina. Por ejemplo, decir que Dios no es perfecto. Eso ya es negar lo que es Dios, porque acuérdate que en Dios, claro, después haciendo un análisis más profundo acerca de la divinidad, descubrimos que en Dios se identifican, o sea, Dios es tan perfecto, tan sublime, tan, bien lo digo, tan perfecto que en Dios no hay cosas, no hay características, no hay propiedades, sino que en Dios sus propiedades son su misma esencia, ¿no? Dios son no es Dios. bueno, sino que es la misma bondad. Dios no es perfecto, sino es que la misma perfección. Dios no es bello, sino que es la misma belleza, ¿no? Entonces, en eso no hay distinción entre las propiedades y la naturaleza. Entonces, quien niega alguna propiedad, quien niega que Dios por ejemplo, omnipotente, quien niega que Dios sea providente, quien niega que Dios sea, por ejemplo, infinito, o quien niega que Dios, bueno, alguna propiedad de Dios, esa persona también está cayendo en un ateísmo, porque está Claro. negando una propiedad que se identifica con Dios. Entonces ya aquí entran muchísimas expresiones religiosas que en principio son ateas. Ya Ah, podríamos nosotros, por ejemplo, mencionar sí, ciertos pensamientos religiosos, como por ejemplo el pensamiento gnóstico, como por sí, ejemplo el pensamiento de ciertas culturas y religiosidades orientales, budismo, taoísmo, hinduismo, que niegan
digamos, habrá que ver concretamente digamos, una por una, que niegan propiedades divinas. Y entonces, bajo este aspecto, caen en el ateísmo. El pensamiento espinociano, Spinoza, este judío filósofo, ¿no? Que decía, digamos, todos parten de una cosa, yo voy a partir de Dios, ¿no? Me acuerdo ahora cómo es la frase, hace muchos años que la leí. Fulano parte del hombre, el otro parte del ser, yo parto de Dios en mi filosofía, y plantea que todo es Dios, pues un panteísmo lo que hace Spinoza, ¿no? Es un claro, panteísmo. Entonces, ese panteísmo. panteísmo también es ateísmo, porque es darle a Dios un lugar, o sea, es hacer que Dios sea todo, y al ser todo no es nada también. Entonces, Dios es una cosa es que Dios haya creado las cosas y sea causa de las cosas, y otra cosa es que las cosas sean Dios, ¿no? O sea, nosotros somos creación de Dios, no somos Dios. Entonces, es una cosa muy importante, ¿ya? Entonces, tenemos este ateísmo teórico, que decíamos, directa o indirectamente, juzga sobre la existencia de Dios. Ahora, para esto Fabro también hace más distinciones. Hay un ateísmo negativo o indirecto, que es de los que ignoran. Negativo porque son los que ignoran que Dios exista. Entonces, esto da pie ya a este otro tipo de ateísmo, que es el agnosticismo, ¿no? Entonces, Sí, los que dicen, no tengo la posibilidad de llegar a conocer a Dios, entonces, como no tengo la posibilidad, ¿para qué voy a hacerme dolor de cabeza claro, preguntándome si Dios existe? Mejor paso por la pregunta, ¿no? claro. Paso sin ver. Y después está el ateísmo positivo teórico, ¿no? Que es el ateísmo de aquellos que socavan las pruebas de la existencia de Dios, que inventan, ¿no? Que arman pruebas de la no existencia de Dios, Los y que argumentos, claro. luchan, claro, y que luchan continuamente, ¿no? Con temas que los creyentes plantean como elementos que nos llevan, que nos dan el ascenso a Dios, ¿no? Muy bien, entonces aquí esa distinción que hace el padre Fabro. Otra distinción más hace el padre Fabro sobre el ateísmo escéptico y el ateísmo agnóstico. El ateísmo escéptico que dice Fabro es aquel que niega absolutamente, como no se puede llegar a ningún conocimiento de verdad, tampoco se puede llegar a conocer a Dios. Y el ateísmo Claro. agnóstico que dice, no, sí se puede llegar al conocimiento de cosas, ¿no? El ateísmo, por ejemplo, Kant, en ese sentido es un ateo, porque Kant afirma la existencia, digamos, de las cosas y el poder trabajar sobre las cosas, aunque eso va muy, 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 muy en su subjetivismo, de sus categorías, pero el mundo es mi mundo, pero cuando yo hablo de Dios, hablo de un ser externo, de un ser en sí, entonces no puedo llegar a ese ser. Puedo hacer ciencia, puedo hacer física, pero no puedo hacer metafísica. Y como no puedo hacer Claro. metafísica, tampoco puedo ascender a Dios. Pero Claro. después, de manera contrastante, contradictoria y hasta risible, Kant, cuando hace ¿no? su vuelta a la moral, ¿no? En su Sí, imperativo sí, categórico, plantea la cuestión de la divinidad como el principio y parámetro de que todo tiene que formarse, de que todo tiene que armarse, de que tiene que generarse un orden en base a eso, en base al claro. deber de que tengo que tener frente a la ley. ¿Y cuál es la ley? La ley de este imperativo categórico, ¿no? Bien, entonces tenemos ese ateísmo entonces escéptico, ese ateísmo agnóstico, y entonces encontramos, como decíamos, muchas filosofías ateas, el panteísmo, el monismo, muchas posturas del hinduismo, el espiritismo, el brahmanismo. Muchas de estas posturas son posturas ateas, porque niegan o a la existencia de Dios o niegan algo, digamos, una propiedad de Dios, ¿no? Claro, Alguna vez yo claro. escuché, por ejemplo, una homilía muy bonita del padre Carlos Lojoya, argentino, de Buenos Aires, y en esta Sí, homilía él de manera muy práctica a la gente le decía, ¿no? Es ateo el que niega a Dios, pero no solamente a Dios, sino también una propiedad de Dios, porque, por ejemplo, yo te pongo el caso. Si, digamos, lo propio es que un auto tenga 4 ruedas. Si yo le saco una rueda al auto, ya no es auto, es un triciclo. Entonces, al quitarle una rueda, ya dejo de mostrar lo que es un auto. Porque un auto claro. es un móvil de 4 ruedas. Entonces, me parece que es un ejemplo bastante sencillo que la gente puede Sí, darse sí, cuenta. Si sí, yo, sí. si yo niego si yo niego la omnipotencia divina, si yo niego la simplicidad de Dios,
Si yo niego la bondad de Dios, entonces yo ahí estoy negando a Dios, porque eso de lo que estoy planteándome, eso no es Dios. Eso del que he empezado no es Dios. ¿Ya? Claro, claro. Muy bien, entonces, ahora, más o menos esos son los tipos de ateísmo de los que podemos hablar. Ahora, también es importante tomar en cuenta esta otra cuestión que es si concretamente el hombre puede ser ateo. O sea, el hombre de nuestra sociedad, porque capaz que uno dice, bueno, pero estas cosas son pues para la gente que le gusta pensar y que se ha sacado 25 libros y se los ha leído, ¿no? Sí, 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 Libros sí, de sí. existencia de Dios y le encanta esas cosas, pero la gente común y corriente no llega tanto. A ver, ¿se puede ser hoy día ateo? ¿Hay posibilidades hoy día de ser ateo? Bueno, No sé. esto lo plantea el padre Fabro también, me parece una Sí, cosa muy interesante, sí. porque él dice, es que la sociedad la han organizado hoy día de manera tal que lo más fácil es que el hombre se haga ateo. Ah, mira. Primero, ¿no? O sea, a ver, aquí en Latinoamérica, aquí en el Perú, aún conservamos nosotros, y eso es un patrimonio muy importante, aún conservamos en el Perú la crianza católica, la crianza cristiana. O sea, la gente Sí, acá tiene mucha piedad, mucha gente, no digo todos, pero mucha gente tiene mucha sí, piedad sí, aún. sí, sí, sí. Pero hay lugares en donde no. Entonces la gente acá cuando nace un niñito, las primeras cosas que escucha es, qué sé yo, papá, mamá, hermanos, Jesús, María, ¿no? Qué lindo, ¿no? Y como así como les enseñan a hablar, les enseñan a rezar. Eso es una cosa hermosa. Muy Y lindo, los claro. llevan al bautismo, los llevan a la iglesia. Bueno, hay muchos que no ahora, ¿eh? Pero al menos esa costumbre se mantiene más o menos, ¿no? Pero hay lugares en donde ya no, porque se han sucedido cosas. ¿Y cuáles son esas cosas? Primero, llegas al colegio y en el colegio no cruces, no Dios, no nada religioso. En el Sí, colegio solamente ciencias. ¿Y qué ciencias? No las ciencias, porque también hay un engaño allí con la cuestión de la ciencia. ¿Eh? sí, Hoy día, o sea, cuando se habla de ciencia, se trata de manera general. Es como cuando hablamos de psicología. La psicología enseña, ¿qué psicología? Hay claro, tantas posturas en la claro. psicología que uno no puede decir la psicología, sino esta escuela, el conductismo, ¿no? Qué sé yo, el cognitivismo, el constructivismo, te enseña esto, Sí, sí, pero no sí, puedes sí, decir sí. la psicología. Podrías decirlo, pero de manera súper general, ¿no? Bueno, Ahora te hago ahora una cuando hablas pregunta, de... Pierre. Sí, sí, Ya que mencionaste de lo de la ciencia, el gran problema de la ciencia, entiendo yo, como opuesta a Dios, es la teoría del evolucionismo, entiendo. Es decir, en concreto, porque hay ciencias que no niegan ni afirman a Dios, o sea, las matemáticas o alguna otra ciencia, no sé. sí. Pero el tema, la física, no sé. Pero el evolucionismo, la biología, ¿no? Que se estudia, es decir, Ujú, parece haber demostrado que Dios es una hipótesis innecesaria. Me parece a mí claro. que es un punto fundamental ese. Sí, Es un gran sí, claro que escándalo sí. para la gente que cree en Dios y Sí, llega a la escuela y dice, bueno, resulta que eh, hay una evolución, y entonces, claro, interesante, claro. Y interesante. también es importante esto, ¿eh? Porque esto surge ahora. A ver, no se les hace como la escuela es laica, entonces la única voz que escuchan es la voz del evolucionismo. Pero Claro, lo que llaman hoy día, ¿no? La voz del diseño natural o del diseño de Dios, no lo escuchan nunca. En el colegio no, tal vez en la clase de catequesis, pero en el colegio nunca. Entonces se quedan claro. solamente con el pensamiento del evolucionismo y resulta que, a ver, yo primero iba a hablar No, no, te del método escucho, discúlpame. científico. Sí, sí, sí. Sí, sí, Pero igual el tema da para mucho y no sé si ya llegamos con el tiempo, pero yo iba a hablar del método científico, de las heridas que tiene el método científico actual, pero utilizando el método científico, aún utilizando el método científico que, por ejemplo, Mario Bunge, que es un argentino, ¿cierto? Que muy popular aquí en el Perú, cuando se enseña epistemología de las ciencias en las universidades, Mario Bunge es un santo padre, es el referente más importante que tiene el mundo filosófico o, digamos, de epistemología, ¿no? El mundo de las sí. ciencias, ¿no? De la Mario filosofía de las Bunge. ciencias. Mario Sí, Bunge, sí. Entonces,
aún utilizando a Mario Bunge, ¿cierto? Que es un materialista, en realidad es eso. Mario Bunge es un materialista Sí, que hace ciencia bien, puramente materialista. Aún utilizando a Mario Bunge, nos damos cuenta de que el evolucionismo no es una ciencia, porque lo propio de una ciencia es el método científico. O sea, claro, para que tú obvio, sí, digas ¿ya? Hoy día. Igual eso también tiene sus heridas, por eso, digamos, sería un tema como para tratar después. Pero hoy día, la ciencia, para que sea ciencia, tiene que utilizar el método científico, si no, no es considerada ciencia. claro. En qué consiste el método científico? O sea, ¿cuál es la cuestión del método científico? Podemos definirlo de varias maneras, han habido varios aportes, qué sé yo, ¿no? Pero para que haya método científico, primero tiene que haber observación. Después tiene que haber Observación, análisis, o sea, después tiene que análisis, haber análisis que es inductivo, deductivo, reflexivo, etcétera, bien, axiomático, semiótico, etcétera, ¿no? bien, Y posteriormente, experimentación. Eso es básico para que o sea, tiene que ser repetible. Para claro, que sea demostrable, como estamos hablando de cosas fenoménicas, de cosas que estamos tocando, tienes que sí, observar. sí, Tú planteas una tesis. El hombre está viniendo del mono, el hombre está viniendo de un ser que no es Dios, sino que es sencillamente la materia que por sí misma evolucionó. Bueno, eso que estás diciendo tú tiene que repetirse, tiene que mostrarse. Tiene que mostrarse, por ejemplo, el cambio de especie a especie, ¿no? Lo que se llama la transformación de las especies. Eso de lo que habla Darwin, ¿no? La selección natural, de la cual, digamos, se dice, bueno, que en una sociedad de animales, ¿no? Los más fuertes son los que ganan, son los que se mantienen, la procreación de los más fuertes con los más fuertes, y después la comunicación genética, ¿no? De uno con otro, y digamos, y los cambios que se van dando en las sociedades, ¿no? Animales, y las transformaciones evolutivas que van teniendo, y ahí aparece, qué sé yo, Lamarck, Haeckel, con distintas posibilidades, pero es eso, ¿no? O sea, bueno, a ver, ¿dónde están las transformaciones de especies? Porque tiene que ser repetible. Entonces, el cuando hablan, eslabón por ejemplo, perdido, claro. de los pinzones, ¿no? De los pinzones de la isla Galápagos, ¿no? Son pinzones. Tienen otra manera, o sea, tienen otro tipo de plumaje, tal vez tienen un pico más grande, más duro, qué sé yo, pero son pinzones, los llamas pinzones. Las Sí, palomas yo, de las Islas Galápagos, las tortugas de las Islas Galápagos, sí, siguen sí, siendo sí. tortugas, Sí, yo, pero a que ver haya lo un que, cambio, sí, sí. sí, que haya un cambio específico. Entonces, a ver que lo demuestren. Por eso es que el tema es de esto, claro que como digo, no es ahora nuestro objetivo, ¿cierto? Hablar del evolucionismo, pero sí es importante al menos decir lo siguiente. Quien se postule evolucionista tiene que utilizar el método científico. Y el Sí, método sí. científico significa observación, análisis y repetición. Y que Sí, muestran que la cosa se repite. yo creo que igual hay mucha gente que está de vuelta, ¿no? Del evolucionismo materialista. Y esto del diseño natural es una opción muy válida y muy científica también, pero lo importante es saber que en la escuela no te dan esa opción. Exacto, Ese es el problema, exacto. porque uno, digamos, como cristiano tiene que estar dispuesto a aceptar toda verdad. Uno no le tiene miedo a nada. Claro, Pero, claro digamos, que sí. si la evolución, no la evolución, ¿qué me importa? Pero me refiero que en la escuela no te dicen, mira, está tal hipótesis científica, parece una hipótesis, ¿no? El Claro. evolucionismo. Y otra hipótesis científica que para mí es mucho más lógica y mucho más realista que la del diseño natural. Claro. Entonces, bueno, esto tiene pro, contra, esto puede ser, esto no puede Sí, ser, ¿no? claro. Pero no te la Por, dan cocinada a la cosa del evolucionismo como si fuera una verdad revelada, una religión. Ahí vos decías, exactamente, se puede vivir sin exactamente, religión. Y no, porque hay otra religión que reemplaza a la exactamente. otra religión, Es ¿no? exacto, ¿ves? La Eso religión que de se la dice. evolución. Claro, escuela laica. Entonces, ese No es laicismo, eso, neutral, claro. no, es ideológico. Es Además, ideológico, no es además neutral, el claro. padre Castellani, creo que es en la reforma de la educación o es ahora no me acuerdo si es en 6 ensayos y 3 cartas, no me acuerdo en qué texto dice el padre Castellani. Hablar de educación laica es un principio ideológico y es un principio tremendamente malo para la educación de los jóvenes y los niños, porque la primera cosa que el joven quiere descubrir es su existencia, es su Claro, realidad, y es de dónde sale
y a dónde va. Y tú, cuando le quitas la posibilidad de la religión, le quitas la posibilidad de conocer esas cosas. Exactamente. O si no, te le das una religión de estas Claro, por eso, son las nuevas religiones, pues, la nueva fe. claro, La nueva fe, que muy es este interesante. cientismo, ¿no? Este cientificismo Sí, sí, barato, sí. ¿no? Y que niega la otra ciencia tan importante como es la ciencia teológica, o la ciencia filosófica, o las ciencias humanas, ¿no? Claro. Bien, de eso capaz que podríamos hablar en otra oportunidad. Pero bueno, concretamente entonces, como para cerrar un poco, Bueno, entonces, hablar de que el ateísmo se puede dar hoy día es muy fácil, es muy común, porque todo está cantado como para que se dé el ateísmo. Por un lado, sí, entonces sí. tenemos esta cuestión, ¿no? Esta cuestión de que la sociedad todo lo plantea sin Dios. El ateísmo práctico en el que viven los hombres hace que los hombres que nacen, las nuevas generaciones, beban de ese ateísmo, ¿sí? La segunda, y que ya esté ideologizado con la educación, ¿no? Con el tipo de sociedad, etcétera. Segunda cosa, el padre Fabro habla de un momento de saturación que se ha dado históricamente. ¿A qué le llama el padre Fabro momento de saturación? Sí, Cuando muchos te dicen que todo es la verdad, entonces el hombre se queda en la saturación del pensamiento y entonces niega que todo sea la verdad. Entonces, por ejemplo, ¿no? En el tiempo de los griegos, ¿cierto? Cuando sí, más se plantea, bueno, existe el dios del cultivo, el dios de la guerra, el dios de las artes, el dios del placer, el dios de así, el dios, todos son dioses, todos dioses que pelean entre sí, dioses que... Entonces, uno que dice, no hay dioses, claro, no hay claro. dioses. Cuando tú planteas ahora en este mundo, ¿no? Una religiosidad, inclusive dentro del cristianismo, pero unos te dicen, no, el Dios, digamos, de la Biblia, pero de la sola Biblia, no, el Dios de la iluminación y solo de la iluminación, no, el Dios de la Iglesia Católica, no, tal cosa. Entonces, uno Claro. va a la religión como si fuera un supermercado a encontrar, a ver qué marca de religión encuentra. Eso es saturación. Mira qué Pero más, interesante, ¿no? Qué interesante. cuando se da, o sea, es la religión del supermercado, ¿no? Ahora, cuando se da un proceso en el que la religión es combatida de una manera, de otra manera y de otra manera, también eso produce saturación en el Ah, pensamiento del hombre. Entonces claro. yo aquí saco, por ejemplo, lo que enseña el Papa Benedicto XVI cuando escribió este libro, Introducción al Cristianismo, en Famoso. donde, claro, en donde nos dice, ¿no? Hoy día mucha gente no cree en Dios porque, claro, la religión está pintada de una manera tal de que cuando uno habla de ser religioso, dice, oh no, ser religioso es un canalla, ser religioso es ser un mal hombre, ser religioso es ser un pederasta, Él ser pone un religioso es haber ejemplo. contribuido, por ejemplo, con las guerras del mundo, Sí, con las sí, cruzadas en él. donde mataron tantos musulmanes santitos que vivían en Sí, Tierra sí. Santa y que no habían hecho nada. Es entrar en la Inquisición en donde se mataba a la gente que pensaba distinto. Y se hicieron tantos genocidios como los Sí, genocidios sí. que se hicieron en América Latina. ¿Cuánta gente mató la Inquisición en América Latina? Solamente termino con esto, Eugenio. No, no, Está no. espectacular este dato, te lo Sí, quiero dar. sí, En España destruyeron muchos archivos de Inquisición. sí. En el Perú, acuérdate que el Perú era el virreinato del Perú, en el Perú había Inquisición. Mira. Y en el Perú no quemaron nada. Están todos los archivos de Inquisición. Y están ahora en lo que se llama el Archivo de Inquisición, que es una dependencia que es ahora del Congreso de la República. Todos los archivos de Inquisición. Bueno, ¿cuántos indígenas murieron? Entonces yo plantearía así a la gente, ¿cierto? Y te Sí, pongo de interlocutor. ¿Cuántos indígenas piensas que mataron en la Inquisición en Lima a consecuencia, ¿no? de toda esta inclinación de la iglesia de matar a la gente que no piensa lo mismo que ella? ¿Cuántos indígenas, cuánto genocidio indígena hubo de parte de la iglesia por la Santa Inquisición? ¿Cuántos me echas tú, Eugenio? ¿Cuántos me dirías? Por ejemplo, Inquisición hubo, ¿no? Desde que llegó, desde el 1500. 1500, 1600, 1700, 1800. 1821 fue la independencia del Perú. En 4 siglos, ¿cuántas muertes de indígenas hubieron por la Inquisición? ¿Cuántas te nacen? ¿Cuántas piensas en base a lo que dice la gente? 5.000. 5.000. Bueno, yo te voy a dar la respuesta de los archivos de Inquisición. Ninguna. Porque no se estaba imposibilitado el indígena de entrar en la Inquisición. O sea que la Inquisición, por ley española, no entraba en la Inquisición. La Sí. Inquisición era para españoles, para criollos, para mestizos, pero no para indígenas. No, no, No no me murió nadie. sorprende. No me Y está sorprende. en los archivos. Entonces, por eso Sí. el genocidio, son las leyendas negras.
Sí, Basta leer un sí. poco, pues basta que la gente deje los pasquines, ¿no? Deje los chismes que dan por ahí algunas informaciones adulteradas, las leyendas negras, ¿no? Y que se ponga a leer un poquitito para que se dé cuenta cómo fueron estas cosas, ¿no? Entonces, pero una iglesia pintada desde esa perspectiva, ¿no? La iglesia malvada, la iglesia del mundo medieval, oscurantista, que presionaba con la religión para que el hombre no pueda hacer ciencia, la iglesia... Entonces, ¿qué piensa el joven hoy día? ¿Qué piensa el joven, el hombre que sale de este, digamos, de esta, como el efecto de todo este proceso, ¿no? Anticatólico, anticristiano, cristofóbico, cristianofóbico? ¿Qué sale de un chico ateo? Eso es lo más Sí, lógico, que el sí, hombre de hoy sea muy ateo. Pero bueno, pero veremos después de que sí. eso puede durar un tiempo. Pero siempre estará, porque eso, o sea, la naturaleza no cambia en eso. Y como dice el dicho, la cabra tira al monte. Siempre el hombre se va a preguntar de Dios. Hasta el más ateo se va a preguntar de Dios, ¿no? Papa Benedicto XVI en eso tiene un libro muy bonito que lo hizo con un reportero, ahora no me acuerdo cómo se llama este hombre, se llama ¿En qué creen los que no creen? Muy ¿En interesante el qué libro, vale creen la los que pena. no creen? Exacto. Bueno, gracias, Pierre. Seguimos la próxima vez. ¿Te parece Sí, bien? sí, con todo gusto, me encanta, con todo Bueno, gusto, con te todo mando gusto. un abrazo a vos y a la Igualmente. hermosa ciudad de Arequipa. ¿Mm? Muchas Chao. gracias, Hasta igualmente para luego. ustedes. Chao, chao. Chao, chao.